Levítico 25, sabáticos y jubileos especiales. A. El año de reposo. 1:1-2, la tierra y su reposo. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, estas leyes fueron dadas en la fe. Israel estaba todavía en el desierto, y no en la tierra prometida. Además, hasta donde Moisés y el pueblo sabían, estaban a solo unos meses de entrar. Y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Esto nos recuerda que Israel todavía estaba acampado en el monte de Sinaí, y que Moisés recibió estas leyes de Dios cuando se encontró con el Señor en la montaña. Israel permaneció en el monte de Sinaí a partir del capítulo 19 de Éxodo, durante todo el libro de Levítico, y hasta el capítulo 10 de Números. B. La tierra guardará reposo para Jehová. Estamos familiarizados con la idea de un reposo de días, donde un día de cada 7 está especialmente dedicado a Dios y su reposo. Este describe un reposo donde la tierra recibe un descanso de un año de cada 7. Esto se mencionó antes en Éxodo 23:11. C. La tierra guardará reposo para Jehová. Obviamente, esto llamó a Israel a confiar verdaderamente en Dios. Tenían que confiar en que Dios proveería lo suficiente en la cosecha de 6 años para pasar el 7º año de reposo. Y, en la fiesta de los tabernáculos en el año de reposo, la ley debía ser leída a todo el pueblo por los sacerdotes. Deuteronomio 31, 9-13. Cada año de reposo debía ser también un tiempo de extenso seminario bíblico para toda la nación. 2, 3-7, como dar a la tierra su reposo. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. El 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Esto aplicaba tanto para los cultivos de granos como para las plantas frutales. Israel debía hacer esto como una demostración radical de que la tierra pertenecía a Dios, no a ellos. Y, durante el año sabático no debe haber una cosecha sistemática de cultivos de autosemilla, o de frutas como los higos y las uvas. Cualquier cosa de esta naturaleza que la tierra produzca sin ayuda humana es propiedad de todos, y la gente debe obtener comida donde quiera que la encuentre, tal y como los israelitas hicieron durante su andar por el desierto. Harrison. 2. En el periodo intertestamentario, Alejandro Magno y Julio César redujeron los impuestos de Israel durante los años sabáticos. Brooker. B. Más el descanso de la tierra te dará para comer a ti. Guardar el año sabático era también un poderoso testimonio de la dependencia de Dios. Israel declaraba su creencia de que Dios satisfaría sus necesidades. Esto era vivir verdaderamente por fe, y Dios quería que su pueblo viviera confiando en Él. Y era una sabia administración de la tierra. Darle a la tierra un descanso cada 7 años ayudaba a restaurar los nutrientes vitales del suelo que, normalmente se agotan con el uso constante. 2. Matthew Pole dio una interesante razón adicional para el año sabático. Sugirió que una de las razones para el año sabático era poner a todos en Israel en el mismo lugar que los pobres de la tierra, que simplemente tenían que confiar en que Dios proveería en circunstancias inciertas. Esto les daría compasión por los pobres, que tenían que vivir de esa manera cada año. 3. El fracaso de Israel para mantener este mandato determinó la duración de su cautiverio. Levítico 26:34 dice que si Israel no era obediente, Dios se aseguraría de que la tierra obtuviera sus reposos al llevarse a la gente a la tierra de un enemigo. Esto se cumplió en el cautiverio babilónico de Israel, 2 Crónicas 36, 20-21. 4. Hoy día algunos judíos devotos encuentran la forma de burlar la ley del año de reposo. En el 7º año, venden su tierra a un gentil, la trabajan,
y luego la compran, de nuevo al gentil cuando el año sabático termina. El gentil gana un poco de dinero, y el judío podría decir, no era mi tierra en el año sabático, así que estaba bien si la trabajaba. Otros lo guardan cultivando solo 6/7 partes de su tierra en un momento dado, y en 7 años toda la tierra tiene un año de reposo. D. El año del jubileo. 1. 8 a 12. El año del jubileo se guardará cada 50 años. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. El año del jubileo era algo así como un doble año sabático, en el sentido de que no se sembraban cultivos, y se daba un descanso a la tierra durante 2 años. Y la traducción tradicional del nombre de este año especial es jubileo, que es una transliteración de una palabra hebrea que significa cuerno de carnero. Peter Contés. 2. 2 años de barbecho seguidos habrían sido una severa prueba de fe. Los israelitas fueron llamados a confiar totalmente en Dios y reconocer de manera profunda que Él era el proveedor de las necesidades básicas de la vida. Brooker. 3. Algunos toman la profecía de Isaías 61, 1, 3 para hablar de un año de jubileo. Desde que Jesús leyó este pasaje en una sinagoga de Nazaret al principio de su ministerio, algunos han especulado que el ministerio de Jesús comenzó en un año de jubileo, aunque en su mayoría el pueblo judío no lo guardaba en esa época. 4. En el mes séptimo a los 10 días del mes. Es digno de mención que el jubileo no era proclamado hasta el 10º día del séptimo mes, el mismo día en que se hacía la gran expiación anual por los pecados del pueblo. Y no prueba esto que la gran libertad o redención de la esclavitud, publicada bajo el Evangelio, no podía tener lugar hasta que la gran expiación, el sacrificio del Señor Jesús, hubiera sido ofrecida. Clarke. B. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. La maravillosa libertad de un jubileo era alegremente publicada por toda la tierra. Se anunciaba que todos los esclavos eran libres. No tenemos muchos registros de esto en el Antiguo Testamento, puede haber ejemplos en Nehemías 8 y 10. Y las leyes de esclavitud en Éxodo 21, 2-6, y en Deuteronomio 15, 12-18, ofrecen la opción de que un esclavo acepte permanecer con su amo después de 6 años de esclavitud. En el jubileo, incluso ese esclavo es liberado. Brooker. 2. En el año del jubileo, el esclavo debía ser liberado, recordando así a los hombres que no podían tener ninguna propiedad absoluta y definitiva sobre ningún ser humano. Morgan. 3. Los padres fundadores de los Estados Unidos eran conscientes del principio del año del jubileo y de la libertad, asociada a este. En la campana de la libertad inscribieron la frase del versículo 10, pregonaréis libertad en la tierra. Se volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Cuando la trompeta sonaba en el día de la expiación para proclamar un jubileo, esto no solo significaba que la tierra recibía un año extra de descanso. Era también una especie de liberación, que los siguientes versos explicarán. La tierra debía volver a la familia a la que se le había dado originalmente, y se esperaba que la gente, incluidos los esclavos, volvieran a casa. Y el contexto indica que se trata de una propiedad que ha tenido que ser vendida en tiempos difíciles. Al antiguo propietario se le permitía durante este año especial retomar la posesión de su tierra. Peter Contés. 2, 13-17, en el año del jubileo, la tierra volvía a su familia original. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.
Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, la tierra fue asignada según las tribus y las familias. Estas parcelas iniciales de tierra serían la posesión permanente de esas familias, y por lo tanto, la tierra en Israel nunca podría ser vendida permanentemente, solo podría ser arrendada, y la cantidad del arrendamiento se basaría en el número de los años que quedaran hasta el jubileo. Y en los capítulos 13 al 21 de Josué, la tierra prometida fue dividida entre las tribus de Israel. Cada tribu recibió un área dentro de la tierra, y cada clan o unidad familiar grande de las tribus recibió su porción dentro de esa tierra. Estas eran las asignaciones a las que se volvía cada año del jubileo. Lo que Dios le dio a un clan o unidad familiar grande en Josué 13 a 21 iba a ser suyo para siempre. 2. Esto significaba que ninguna familia estaría para siempre sin tierra. Cada 50 años, cada familia tendría la oportunidad de empezar de nuevo. 3. Volveréis cada uno a vuestra posesión. Los creyentes son ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Llegará el día en que oiremos el sonido de una trompeta. 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Y llegaremos a nuestro verdadero y eterno hogar. B. Y no engañe ninguno a su prójimo. Aunque esto era extremadamente caritativo y ventajoso para las familias de Israel, no era un sistema socialista, porque solo se redistribuía la tierra. De la manera más efectiva, esto ayudaba a proteger contra la existencia de una subclase permanente en Israel. Y no sabemos con certeza si el año del jubileo se guardó alguna vez. Jeremías 34, 8-15 describe un intento de implementar algunos de los principios del jubileo. Exactamente hasta qué punto el concepto del año del jubileo se respetó a través de la historia de los israelitas es difícil de afirmar por falta de evidencia directa. Harrison. 2. Sin embargo, cualquiera que fuera la medida en que se respetara, este sistema era una bendición para Israel en el mundo antiguo. Significaba que ningún clan o unidad familiar grande era para siempre pobre. Cada 50 años había un reajuste en la economía de Israel con deudas canceladas, sirvientes liberados y el retorno de la tierra. Sin embargo, esto funcionaba para una sociedad basada en la agricultura, y la agricultura en la escala posible en los tiempos premodernos. También funcionaba para una sociedad que no tuviera un crecimiento demográfico radical a lo largo de los siglos. 3. La economía de Israel bajo la ley de Dios, incluyendo la ley del jubileo, encontró un camino intermedio entre el capitalismo desenfrenado y la opresión de una economía controlada por el Estado. El jubileo era una institución maravillosa y era de gran ayuda a la religión, la libertad y la independencia del pueblo judío. Clarke. 4. Las deudas debían ser perdonadas, los esclavos emancipados, de manera que las montañas de riqueza y los valles de pobreza fueran nivelados de alguna manera, y la nación devuelta a su marco original de simple comunidad agrícola de pequeños propietarios, cada uno sentado bajo su propia vid de higuera. McLaren. V. Hoy día, algunos de los principios del año del jubileo serían una bendición para la sociedad moderna. Por ejemplo, un sistema de cancelación de deudas cada 50 años. Sin embargo, ya que Dios no asignó tierra para la gente moderna en todo el mundo como lo hizo para Israel en Josué 13 a 21, no podemos tomar cada principio de un jubileo y aplicarlo al mundo moderno. 3. 18 a 22. La provisión de Dios para el año sabático. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años.
y sembraréis el año 8, y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Dios prometió que si Israel le obedecía, proveería tanto en el 6º año, que no solo se abastecerían para el 7º año cuando dieran descanso a la tierra, sino que también estarían comiendo el producto del 6º año unos 3 años después. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año. Si Israel confiaba en que Dios proveería como prometió en el 6º año, que proveería lo suficiente para 3 años en el 6º año, Dios prometía enviar bendición sobre ellos. La promesa era tan segura que Dios dijo que la enviaría. Y, si obedecemos a Dios, incluso cuando no tiene sentido, podemos confiar en que Él proveerá todas nuestras necesidades. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas prácticas nos serán añadidas. Mateo 6:33. Normas relativas a la redención de la propiedad. 1:23. El principio fundamental. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Porque la tierra mía es, de Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Sin embargo, Dios tiene una consideración especial por la tierra de Israel, a la que llama su tierra santa. Zacarías 2:12. Aquí Dios proclamó que la tierra de Israel es suya de una manera especial, más allá del sentido en que toda la tierra le pertenece. Y, en teoría, la nación elegida por Dios y el drama de la redención podría haberse centrado en cualquier lugar del globo. Sin embargo, Él eligió la tierra de Israel como ese lugar. En términos geográficos, es el escenario en el que Dios ha centrado su gran plan. La tierra no se venderá a perpetuidad. Debido a que la tierra prometida pertenecía a Dios en un sentido especial, la tierra podía ser arrendada, pero nunca vendida. Cada arrendamiento expiraría en el año del jubileo. Además, el contrato de arrendamiento podría ser comprado en cualquier momento por un pariente rescatador. Levítico 25 horas y 25 minutos. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Se podría decir que la tierra prometida nunca perteneció realmente a Israel, pertenecía a Dios. Con esto, Dios le recordaba a Israel que su verdadero hogar estaba en el cielo con él, y que solo eran extranjeros y visitantes en esta tierra. Esto es cierto para los cristianos de hoy día, 1 Pedro 2:11 y Hebreos 11:13. Y ser siempre forasteros y extranjeros no suena como una bendición. Pero el que Dios nos diga, forasteros y extranjeros sois para conmigo, lo cambia todo. Estar con Dios significa que todas las cosas son nuestras y que tenemos una ciudadanía y una patria mucho mejores. 24-28. El papel del pariente rescatador. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. En toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Esta redención de la tierra se realizaba a través del pariente rescatador, en hebreo, goyal. El goyal era un pariente cercano determinado que tenía el derecho, y la responsabilidad, de hacer 3 cosas esenciales para un clan o familia. El goyal rescataría a un miembro de la familia vendido como esclavo. El goyal rescataría la tierra de la familia o la herencia vendida fuera de la familia. El goyal vengaría el asesinato de un miembro de la familia. Y el libro de Ruth describe una transacción de un pariente rescatador. Cuando Noemí regresó de Moab, pobre y endeudada, su pariente rescatador más cercano estaba dispuesto a comprarle la tierra, pero se detuvo al descubrir que también tendría que casarse con Ruth y criar un heredero para la propiedad.
Cuando este pariente rescatador más cercano no cumplió con su obligación, Boaz era el siguiente pariente rescatador más cercano y cumplió con la responsabilidad por amor a Ruth. Ruth 3. 2. El Goyal es también una maravillosa imagen de Jesús, nuestro pariente rescatador. Jesús nos rescata de la esclavitud del pecado. Romanos 3:24 y 1 Corintios 6:20. Jesús restaura nuestra herencia, y más. Lo que hemos perdido en el primer Adán, lo hemos recuperado con creces en el segundo. Por la pérdida de la inocencia, ahora tenemos pureza. Por la pérdida de la comunión externa con Dios, tenemos su morada en nuestro interior. Por las delicias de un paraíso terrenal, ahora tenemos la plenitud de la bendición y el gozo de Dios. Meyer. Jesús venga el asesinato del alma de su pueblo al derrotar al que vino a matar. Juan 10:10. 3. El Goyal recataría a los esclavos o la propiedad con dinero. Hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido hechos libres por derecho, y solo tenemos que reclamar y actuar en la libertad con la que el Cristo resucitado nos ha hecho libres. Meyer. B. Entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare, cuando un Goyal, el pariente rescatador, compraba de nuevo la tierra en nombre de la familia. El precio se determinaba por los años transcurridos desde su venta y hasta el próximo jubileo. Y, presumiblemente, el pariente rescatador le reembolsaría al comprador el dinero que se recibió al vender la propiedad menos la cantidad que el comprador había ganado de la tierra desde la venta. El valor de la propiedad disminuiría cuanto más se acercaran al próximo jubileo. Brooker. C. Y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Si el pariente rescatador no pudiera saldar las deudas de su hermano antes del jubileo, la tierra volvería al deudor en el año del jubileo. 3. 29 a 34, la excepción para la tierra en las ciudades amuralladas. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes, no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas, y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad de su posesión, en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. A. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Las leyes de propiedad descritas en los versículos anteriores no se aplicaban a la propiedad urbana, en ciudad amurallada. Las leyes descritas anteriormente se aplicaban a las tierras rurales donde vivían la mayoría de los antiguos israelíes. Para ellos, la tierra era más que un lugar para vivir, era un lugar para ganarse el sustento. Y la razón de esta distinción radica, aparentemente, en el hecho de que las casas dentro de las ciudades amuralladas quedaban fuera de la jurisdicción de la herencia de la propiedad familiar y no eran decisivas para la supervivencia económica de la familia. Brooker. B. La casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró. En las ciudades, la propiedad era normalmente solo un lugar para vivir. Por lo tanto, esta propiedad podía ser comprada o vendida más libremente, sin las mismas restricciones que se aplicaban a las asignaciones originales de tierra dadas a Israel cuando entraron en la tierra prometida. C. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo. Sin embargo, había una excepción de la excepción relativa a los bienes raíces urbanos. La propiedad de los levitas sería suya para siempre, redimible en cualquier momento, en una ciudad o en un área rural. De cuidado de los pobres. 1. 35 a 38, préstamo a los pobres. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura,
ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere. Estos mandatos prohíben específicamente hacer dinero de la desgracia de un hermano pobre. En lugar de sacar provecho de la miseria de un hermano pobre, el mandato era simple: tú lo ampararás. B. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Jesús dio un mandato similar en Lucas 6:34, cuando preguntó qué mérito tendríamos si damos o ayudamos solo a aquellos que sabemos que pueden devolvernos el favor. Y la usura, en la actualidad, significa interés desmedido por el dinero. Clarke. 2. El profeta Ezequiel enumeró la usura como uno de los crímenes más graves, incluyendo el asesinato y el adulterio. Ezequiel 18, 11-13, también Ezequiel 22:12. Esta ley que prohíbe la usura fue violada por la comunidad postexilio, Nehemías 5, 1-11. Brooker. 3. En la Europa medieval, los cristianos a menudo se negaban a prestar dinero con intereses debido a estas leyes bíblicas contra la usura. Motivados por el odio a los judíos, los cristianos a menudo imponían a los judíos ocupaciones que se consideraban bajas e inferiores, recaudación de impuestos y rentas, y préstamos. Los cristianos pensaban que estas ocupaciones eran males necesarios y pensaban hacer que los judíos soportaran el mal de las necesidades. Sin embargo, debido a esto, el pueblo judío en la Europa medieval dominaba muchos aspectos de los negocios bancarios y financieros, lo que a menudo hacía que los cristianos de Europa los envidiaran y resintieran más. C. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán. La bondad y generosidad de Dios para con Israel era un ejemplo de la clase de bondad y generosidad que debían mostrar a los demás. 2. 39-46, cuando un hebreo se convierte en esclavo por causa de una deuda. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos. Después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. No le harás servir como esclavo. Era normal en el mundo antiguo que alguien en situación de pobreza o incapaz de pagar sus deudas se convirtiera en esclavo. La ley de Moisés no permitía a un israelí hacer esto con uno de sus hermanos. No debía ser considerado como esclavo, sino como un criado y un extranjero. Y, aunque es casi imposible para nosotros entender esto en el mundo moderno, este tipo de esclavitud era necesaria y útil en el mundo antiguo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente más pobre se enfrentaba a veces a la elección entre morir de hambre o convertirse en esclavo. En tales circunstancias, es difícil llamar buena a la esclavitud, pero ciertamente era preferible a la otra alternativa, la muerte. 2. Un esclavo. La palabra hebrea que normalmente se traduce como esclavo designa a un subordinado o a alguien que está bajo la autoridad de una persona superior a él en jerarquía. Puede utilizarse para un ministro del gabinete que sirve a un rey, para un oficial del ejército bajo el mandato de su comandante supremo o para un esclavo que sirve a su amo. Peter Contes. B. Hasta el año del jubileo te servirá. El hermano israelí que era considerado un criado y un extranjero, podía ser liberado de su obligación cuando su deuda fuera pagada. Pero cada criado y extranjero era liberado en el año del jubileo. Y, porque son mis siervos, la palabra hebrea utilizada aquí es en realidad esclavo, como en el versículo 39, y debe ser traducida así para que la conexión entre esta declaración y los versículos anteriores sea clara.
El pueblo de Israel había sido esclavo de los egipcios, pero cuando fueron liberados se convirtieron en propiedad de quien los redimió, el propio Jehová. C. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Dios mandó que los esclavos y los criados no fueran maltratados. Estos no debían ser trabajados en exceso o para su perjuicio. Dios se preocupa por las condiciones de trabajo y no quiere que los trabajadores sean maltratados en su labor. Y el trabajo más allá de las fuerzas de la persona, o el trabajo demasiado prolongado, o en lugares y circunstancias insalubres o incómodas, o sin suficiente alimento, es un trabajo exigido con dureza y, por consiguiente, inhumano, y esta ley está hecha, no para la dispensación mosaica y el pueblo judío, sino para toda dispensación y para todo pueblo bajo el cielo. Clarke. D. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Los esclavos extranjeros por deuda o pobreza no tenían los mismos derechos que los israelíes que estaban en servidumbre por deuda. Podían ser mantenidos como esclavos de por vida, asumiendo que su deuda u obligación nunca fuera pagada, aunque tenían que ser tratados humanamente, Éxodo 20, 8-11 y 21, 20-21. Y Éxodo 21-16 dice, específicamente, que secuestrar a un hombre para venderlo era un pecado, y no estaba permitido en Israel. Más tarde, el profeta Amós reprendió a Tiro por su trata de esclavos como una violación del pacto de hermanos. Amós 1, 9-10. 2. Esta es una diferencia sutil pero importante entre la esclavitud tal como se practicaba y se practica comúnmente y la esclavitud tal como está regulada en la Biblia. La mayor parte de la esclavitud, antigua y moderna, era en realidad una forma de secuestro, la toma y encarcelamiento de una persona contra su voluntad. Tal como se regula en la Biblia, y como se practica en otras culturas antiguas, la esclavitud se recibía por voluntad propia, normalmente como pago de una deuda o, en caso de guerra, era una alternativa a la muerte. En el antiguo Israel, las personas de otras culturas no eran secuestradas y esclavizadas, tal como se practicaba en la trata de esclavos africana. 3. 47-55, rescate de un esclavo hebreo de un extranjero. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate, del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él, y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. A. Se vendiere al forastero o extranjero, se trata de un hombre israelí obligado a venderse a un extranjero, que puede no respetar sus derechos bajo la ley de Dios. B. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, como en el rescate de la tierra. El pariente rescatador era responsable de comprar la libertad del esclavo hebreo si podía, y el precio se calculaba en relación con el año del jubileo. Si no podía ser rescatado antes, en el año del jubileo saldrá. C. Porque mis siervos son los hijos de Israel. El cuidado de Dios por Israel y su redención se basaba en la idea de que eran los primeros siervos del Señor, su Dios del pacto. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.